Y vamos a entrar ya a la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Y para darle entrada a ellos, si te parece, Violeta, vamos pasando este video que teníamos programado sobre las reglas de Morena para los precandidatos a la presidencia de la República en este cónclave que hubo el día de ayer ahí con integrantes del Consejo Nacional de Morena y que, bueno, pues llegaron a acuerdos importantes. Uno de ellos también pues va a tener que ver con los medios de comunicación, quienes los precandidatos pues estarán restringidos a darles entrevistas a medios, particularmente medios corporativos que han sido adversos al gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy se le preguntó al presidente sobre ese tema, así que tenemos un video, Morena y los medios, y estas son parte de las reglas de lo que se acordó. No será permitido a los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. Se abstendrán de recurrir a prácticas antidemocráticas como el acarreo, el reparto de dádivas o la promesa de prebendas. Se abstendrán de establecer alianzas inconfesables con grupos de interés y de hacer cualquier clase de compromiso con sectores de la reacción oligárquica o con organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros. 7. Evitarán régimen. 8. Rechazarán el uso de cualquier recurso de procedencia presupuestal, empresarial o de actividades presuntamente ilícitas para llevar a cabo sus actividades informativas y de movilización. Asimismo, se negarán a establecer relaciones con personas o grupos que ofrezcan recursos condicionados al otorgamiento desde el poder público de prebendas o privilegios futuros. Ya se encuentra con nosotros el maxi abogado Federico Anaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Federico, muy buenos días. Buenos días, compañera, compañero, y a nuestra audiencia. Hola. Muy buenos días, querido Federico. Pues gracias. Esperemos que se incorpore en unos instantes más también David Peña. Le comento también que este lunes no lo haremos, pero a partir de la siguiente semana iniciaremos con un nuevo formato en las mesas. Ya lo platicamos ahí con los maxi abogados. Hoy no aplicará, pero será a partir del siguiente lunes, ya para esta mesa. Es que las mesas se ajustarán a 45 minutos de tiempo para las mesas. El resumen informativo lo haremos de las 10 a las 10:15 de la mañana y a partir de las 10:15 estaremos iniciando las mesas. Entonces, estamos planteando que se puedan elegir 2 temas en lugar de 3 o en lugar de 1, pues 2 temas por cada mesa y dependiendo si son 3 participantes o 2 participantes, pues se tendrán o hasta 5, 7 minutos o 10 minutos por tema o 7 minutos, en fin, ya lo estaremos ajustando y los colaboradores y a usted también le estaremos explicando de manera clara las reglas del juego. Nosotros pensamos que de esta manera va a servir, va a ayudar también a que la mesa sea más dinámica. Ese es parte de los ajustes que estaremos haciendo. También Violeta y yo nos vamos a alternar en la cuestión de las mesas precisamente para que haya menos personas en las mesas, en este caso Violeta y yo, y por ejemplo un lunes le toca a Violeta la mesa con los maxi abogados, el martes me toca a mí, el miércoles a ella, el jueves a mí, el viernes a ella, y luego el lunes me toca a mí con los maxi abogados, y así nos estaremos alternando las mesas. Esa es un poco la dinámica, y tanto Violeta como yo nos ajustaremos a que no estaremos contextualizando tanto ya las preguntas que haremos, sino que tendremos 1 minuto para elaborar la pregunta, sea el contexto que queramos darle, pero en 1 minuto tendremos que estarle haciendo la pregunta a nuestros colaboradoras y colaboradores. Esa es un poco la dinámica. Vamos a dinamizar un poco más este juego de las mesas. Por ejemplo, si Federico, vamos a abordar un tema, Federico puede tener hasta 5 minutos para exponer, David tendrá otros 5 minutos y después tendrán hasta otros 5 minutos para la réplica por tema.
esa es un poco la idea de cómo estaremos funcionando y pues lo estaremos probando, así que también dependiendo cómo nos va saliendo, pues ahí lo vamos a ir ajustando. Nosotros estaremos colocando un cronómetro para que usted para que los colaboradores y colaboradoras también puedan estar viendo sus tiempos. Pues dicho esto, mi querida Violeta, mi querido Federico, pues si les parece, entramos en materia. Adelante, Violeta. Sí, pues bueno, primero vamos a preguntarle a nuestro querido Maxi Abogado si todo está bien. Lo estuvimos esperando el día viernes, pero bueno, ya nos dirá qué pasó, qué ocurrió. Esto porque además también la audiencia que estaba ahí presente pues es ampliamente aclamada a esta mesa de los Maxi Abogados y nos preguntaron que por qué no estaba, entonces ya nos dirá. Y luego pasamos ya a este tema del que ya Ernesto ha hecho la introducción en torno a cuál es tu balance, tu primer balance del Consejo Nacional de Morena que se vivió el día de ayer, querido Federico. Bueno, seré muy concreto y breve. Morena estableció dentro de sus estatutos que el mecanismo razonable y que ellos aceptan para escoger a sus candidatos es una encuesta. El problema era quién la organiza y lo que vimos, mucho más que la cuestión de las renuncias, es el arreglo de que los invitados, ese es el término, a participar en el proceso, que pueden ser 4 dentro de Morena, más una persona del PT y otra persona del Verde, propondrán cada uno 2 casas encuestadoras y van a tener un representante dentro del comité que se forme dentro de cada una de las 2 casas encuestadoras que se van a escoger. Entonces, todo el mundo propone 2 encuestadoras y luego la Comisión de Elecciones de Morena escoge a 2 casas y las 2 casas encuestadoras no están solas, sino que son acompañadas por un comité que incluye comité de elecciones de Morena, pero también a representantes de los aspirantes. Entonces, es una regla bastante razonable que va a transparentar por lo menos hacia adentro de los que están jugando en este proceso, cómo se están haciendo las encuestas. Ahora, es un paso bueno, pero yo, y ahí con esto concluiría para agilizar precisamente, me parece que hay un subtexto que no se discutió ayer, pero que estaba desde la semana pasada caminando. Ya nos habían avisado que lo lógico sería que renunciarían las personas que tengan un cargo para que haya piso parejo. Eso es un paso adelante también. Pero en algún momento Cepeda Patterson, que es un muy buen analista, señaló que también lo que hay como entendido, pero eso no se dice el día de ayer, es que todo mundo tiene interés en el juego final. Es decir, estamos definiendo quién será la persona que sea candidata a la presidencia de la República en el año que viene, pero también se va a definir quién es líder del Senado, quién es líder de la Cámara de Diputados y quién está dentro del gabinete presidencial y en qué condiciones. Lo cual es una cosa interesante. Cepeda Patterson lo había comentado como una posibilidad académica. Luego el presidente lo sugirió como una posibilidad real. No se dice nada el día de ayer, pero eso otro también está en el ambiente. Y eso tranquiliza mucho las cosas. Yo desearía que lo que esto significa, en resumen, es que ya no estamos discutiendo nada más la candidatura, que es una cosa importantísima, no hay que hacerse ilusiones, sino también la pervivencia de la unidad y del movimiento como equipo de gentes. Pero bueno, ahí termino. Gracias, Federico. Gracias. Pues otra de las dudas. Bueno, ya está aquí el Maxi Abogado, David Peña. Muy buenos días, David. Buenos días, Ernesto, Violeta, querido Federico, ¿cómo están? Buenos días. Ya estaremos diciendo que también ya se está haciendo famoso y ya diremos después por qué. Más Sí. famoso de lo que ya bien. es. Más famoso de lo que ya es. Sí, sí. Bueno, David, oigo tu volumen un poco bajo. No sé si es posible subirle. Lo ajusto un poco. Ándale, Venga. sí, sí está bajo. David, pues bueno, una de las cosas, ayer publicamos nosotros en Rompeviento dos cápsulas. Uno, el resumen que hace Mario Delgado,
y otra lo que le llamamos el método que está eligiendo Morena, precisamente de las encuestas y de en que cada candidato podrá hacer propuestas de empresas encuestadoras, además de la que va a tener el propio Morena, y que será Morena el encargado de hacer ese conteo, de esa revisión de las encuestas. Y quedan todavía ahí, desde mi punto de vista, pues varios aspectos que habrá que revisar. Uno, la metodología de las encuestas, o las preguntas que se tienen que elaborar y que son sustantivas, y en dónde se van a llevar a cabo, porque eso puede también incidir en el resultado, además de que se manejó de una manera que uno lo entiende, donde Morena da preferencia a sus 4 candidatos y después dice, bueno, y si el PT y el Verde Ecologista quieren incorporar candidatos, pues también pueden hacerlo. ¿Cuál es, desde tu valoración, esto hasta donde la información que tenemos del método para llevar a cabo estas encuestas? Mira, yo colocaría 2 temas que me parece importante, digamos, o sea, sin reducir o minimizar el acuerdo que se tuvo ayer, que me parece que es un acuerdo muy importante en términos de unidad, en términos de hacia dónde va a dirigir, digamos, los próximos meses las candidaturas, los trabajos de las y los anteprecandidatos, si es que tiene un nombre. Pero yo creo que en cuanto al método, me parece que se tuvo una apertura por parte de la dirigencia de Morena, obviamente con el visto bueno del presidente, de que no fuera solamente la encuesta de Morena, la oficial, por así llamarlo, la que se impusiera. Una de las críticas que se habían hecho durante los periodos pasados, sobre todo candidaturas a gobernadores y gobernadoras, que habían sido incluso algunos impugnados, o bueno, inconformados, digamos, en el caso de Oaxaca, se me viene a la mente, la senadora Susana Harp, se inconforma porque no había claridad en cuanto pues a los procedimientos, en cuanto a la metodología justo, la dinámica en la que se había efectuado la encuesta principal o la encuesta unitaria de Morena. Una de las propuestas que se habían hecho desde diferentes candidatos, desde los precandidatos, bueno, Monreal y Ebrard principalmente, era que hubiera encuestas espejo o encuestas paralelas que pudieran ya sea robustecer, confirmar o modificar la encuesta principal de Morena. Eso se logró ayer, me parece que es importante, se van a elegir 10 empresas para hacer las encuestas. De esas 10 se van a sortear, 4 van a proponer 2 cada uno de los candidatos, son 8. De esas 8 se hace una rifa, literal, así se dijo, y se seleccionarán las 4 que van a hacer las espejo, y entonces tendremos 5 encuestas. La principal de Morena, que realiza el propio comité ejecutivo, bueno, una comisión de encuestas y de elecciones que tienen, y estas 4 espejo. Me parece, de entrada, que da mucha más certeza a las y los candidatos, o a las y los precandidatos, sobre el tema de la transparencia, digamos, claro que se tiene que revisar la metodología, todo lo que decías, mi querido Ernesto, pero me parece que es importante igual tener ese punto de claridad que ya ha sido un consenso. Ese es un primer punto. El segundo, me parecería también importante destacar que a partir de este viernes tienen que renunciar las personas que no hayan renunciado y que quieran aspirar a la candidatura, incluyendo en este caso a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum me había dicho que no iba a renunciar hasta que ganara la encuesta. Entonces, me parece que ahí es un tema igual relevante. Eso, digamos, no construye un piso parejo, que era lo que habían reclamado algunos candidatos, pero sí da un mayor reequilibrio, digamos, pensando que ya no va a tener el nivel de exposición y el nivel de cobertura y de movilización que hasta el día de hoy tiene la jefa de gobierno. Digo, no porque esté mal a favor o en contra de ella, simplemente pues porque ahí sí se veía, digamos, como cierta presencia, ¿no? Cierta utilizando ella misma su figura como jefa de gobierno, pues para tener este foco de atención. Entonces, ese segundo punto me parece muy importante también. La renuncia me parece que da claridad, da transparencia, incluso también en el tema de manejo de recursos. Y ahí yo quisiera colocar en el siguiente bloque, se abren periodos dentro de Morena previos al inicio de las precampañas oficiales, que va a ser interesante. Ahí va a ser cómo se van a manejar los recursos, cómo se van a hacer estas reuniones que dicen ellos no ostentosas, ¿no? Que no son, ahora ya no vamos a ver estas reuniones de 5,000, 10,000 personas y acarreados, personas invitadas que vayan a estos eventos.
va a haber una nueva dinámica, entiendo, en estos 6 semanas, 5 o 6 semanas, va a haber una nueva dinámica. Hay que ver cómo se van a comportar también los equipos de las precampañas de cada uno de los precandidatos, me parece importante. Y finalmente colocar también cómo va a ser la observancia del INE, cómo va a ser la observancia del INE en este periodo previo a que sean precandidatos, dado que el partido ha establecido que primero va a haber una encuesta de conocimiento público, literal, de a quién conoces más, con quién simpatizas más, quién crees que pueda hacer mejor las cosas, y eso cruza con las preguntas que decías, Ernesto, pero este periodo previo, ¿cómo? Y es pregunta literal, a mí no me quedó claro ayer en los documentos, cómo diferenciar esta colocación pública o mediática o presencial en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades, con un adelanto de precampaña, o como si se tratase de precampaña, o cómo dividir, si ganara la encuesta Adán Augusto, cómo separar los actos que hizo en estas 6 semanas como actos anticipados de precampaña, cuando él ya gane, digo, estoy poniendo a Adán Augusto, ¿no? Un nombre, él ganara la candidatura y empiece el periodo de precampaña oficial. Son preguntas que sí tienen un análisis, me parece, desde la parte de lo jurídico, la intervención que pueda estar teniendo en línea va a ser interesante también, la observancia que pueda tener, y sobre todo el comportamiento de los equipos de pre-campaña de cada uno de ellos, ¿no? Que creo que va a ser interesante. Hoy en la mañana ya reportaban que Adán Augusto había empezado una campaña en Twitter. Habría que ver eso, cómo está, si está dentro de la regulación de estas normas que se fijaron ayer en el propio Consejo Nacional de Morena o no, o cómo va a estar funcionando también el tema de medios y de redes. Y bueno, el tema de medios de comunicación, ya lo colocaban ustedes también, va a ser un tema interesante, a ver qué espacios sí pueden ir o no pueden ir las y los precandidatos. Muchas gracias, David. Sí, preguntas muy interesantes que estás planteando, y justo era lo que yo le iba ahorita a preguntar al maxi abogado Federico Anaya en esta parte de los recorridos de los aspirantes y de la aspirante del 19 de junio al 27 de agosto, justo esto que ya ahorita pasábamos, este video, ¿no? De se evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios a la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen, así se establece en el documento. ¿Cuál sería tu valoración sobre este punto, querido Federico? Pero también esta otra parte de la metodología que vimos ayer, que todavía no queda completamente clara desde nuestra perspectiva, pero tú ya lo estarás diciendo. Uno, esta parte en el sentido de que ya será Morena, ¿no? Quien defina y diseñe y redacte a partir de su experiencia que tiene la encuesta definitoria. Esa es una parte de lo que no nos queda muy claro, sobre todo cómo se harían estas preguntas, en qué sentido. Y la otra parte, también tu valoración que se teje con esta, la definición del tamaño de la muestra. Ya esa es una parte estadística, pero que nos parece también fundamental. ¿Qué decir sobre esto, Federico? A ver, el documento de ayer no nos da muchas respuestas, pero nos dice en qué espacios se van a dar esas respuestas. Entonces, está el ente partidista de Morena encargado de organizar las elecciones, que ahora se abre para los aspirantes, para que propongan tanto la casa encuestadora, pero también para que tengan representantes en el momento en que se hacen las definiciones que acaba de decir Violeta. Esto nos asegura que las decisiones acerca de qué tamaño es la muestra, cuáles son las preguntas, ojo, habría que ver si son 5 encuestas o es una encuesta con 5 levantamientos, que ese es el lenguaje que utiliza el documento de Morena. Y la pregunta es si los 5 levantamientos de datos se van a utilizar exactamente las mismas preguntas, o van a cubrir territorios distintos, o son espejo. Eso de que sean espejo no queda tan claro del documento. Pero sí nos están diciendo en dónde se tiene que decidir esto. Y yo creo que lo más importante aquí es que en ese espacio están representantes de los aspirantes. Ahora, a mí me llama la atención un detalle, y un buen amigo politólogo me lo acaba de volver a subrayar. Todo esto va a terminar a principios de septiembre. Es decir, en el momento en que empieza el momento de las precampañas, legalmente reconocidas por la ley electoral.
Si las cosas salen como propone Morena, en ese momento que empieza la precampaña, ya hay una persona designada como precandidata única o precandidato único. Y ahí hay una duda que hemos tenido, y esto no es nuevo, acerca de si la formación partidista ya tiene una persona, ¿por qué tiene que hacer precampaña? O sea, ¿qué caso tiene? Pero ojo, recordemos cómo nació esta regla de las precampañas. Los partidos preferían tener un periodo muy largo de campañas para poder exponer a su persona. Y sociedad civil, intelectuales decían hay que hacer chiquitas las campañas para reducir el costo, etcétera. Y entonces se hizo más chiquito el término de campaña, pero se le agregó la precampaña. ¿Qué es lo que hace la burocracia partidista? Junta los dos, y entonces aunque tengas ya una sola persona como precandidato, entonces empiezas a exponer a esa persona al electorado como si ya fuera la campaña. Ahora, por eso es que la regla de vigilancia desde el INE es muy dura, desde ese momento. Y bueno, aquí queda otra pregunta de parte de mi politólogo de cabecera, que les cuento. Tenemos ahora una pre-campaña que no está regulada. Las autoridades electorales ya nos han dicho varias veces que en realidad sí deben ser reguladas. No había tenido tanto problema el INE y el TRIFE para decir esto, porque eran funcionarios. Entonces lo que estaban regulando es que los funcionarios no estén haciendo promoción personalizada, que eso es todo el tiempo. Pero ahora que no sean funcionarios, la pregunta es, ¿por qué a la ciudadana o a los ciudadanos fulano, menganos y perenganas les vas a restringir la posibilidad de promoverse antes de la precampaña? La precampaña sí está regulada, pero la pre-campaña no. Los abogados somos odiosos. Seguramente vamos a tener aquí 25 demandas para discutir el tema. Y con eso. Y perdón, yo nada más agregaría otro de los temas era este exhorto que se hace desde el Consejo de Morena a que no intervengan a favor de un candidato o candidata o en contra a presidentes municipales, diputados, diputadas, senadoras, alcaldes, a toda la lista, digamos, de gobernantes de Morena. Es un buen mensaje igual, digo, estaría de más que lo hicieran, pues porque está prohibido por la ley, pero bueno, digamos, éticamente es un buen mensaje o políticamente es un buen mensaje. El tema es que sí eso va a tener consecuencias, es decir, si un alcalde le organiza una pachanga a Marcelo, a Dan Augusto, se va a investigar al alcalde, o sea, dentro de Morena, de los estatutos de Morena, digamos, eso igual, o sea, me parece que hay una parte de lo de ayer que es una declaración política pública, pero eso a que se traduzca ya en temas de reglas formales, incluso al interior de Morena, sin mencionar al INE, al interior de Morena me parece que todavía falta ahí un proceso de aterrizaje que dado los tiempos, no sé si les dé aterrizarlo, les va a agarrar el tiempo en el camino, pero me parece también interesante ver cómo se va a comportar también la militancia, porque al final la gente que hoy tiene los cargos o son militantes de Morena y pues tendrían, en teoría, que acatar esta, digamos, no es obligación, pero es una obligación legal, pero además es un exhorto por parte del Consejo Nacional, ¿no? Ya, gracias, David. Pues bueno, si les parece, pasamos al siguiente tema, salvo que quieran añadir algo más, pues lo añaden, pero es un tema que vamos a estar abordando toda la semana porque tiene un montón de ángulos, pero bueno, nos parece que fue un buen paso ahí que dieron ahí en Morena. Y el otro tema pues tiene que ver con lo que estuvimos abordando la semana pasada también, esta situación del ejército mexicano, otra vez los delitos que se cometieron. Tuvimos una entrevista también con Juan Alberto Cedillo, otra vez Nuevo Laredo, otra vez el 16º Regimiento de Caballería Motorizada, y hubo una respuesta por parte ya de la Sedena de manera muy rápida. Aquí pues los maxi abogados pues entrarán en materia para decir esto se tardó, o sea, por ejemplo, lo que sucedió hace unas semanas cuando también asesinaron a 5 jóvenes en una colonia, pues no, el caso no avanzó de una manera tan inmediata como lo es en este. Y se cumplimentaron 16 órdenes de aprehensión en contra del personal militar involucrado, es en este comunicado que publica la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las órdenes de aprehensión fueron otorgadas por el juez de control de la primera región militar por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar. Dichas órdenes se cumplimentaron con absoluto respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los imputados. Ese es el comunicado. Asimismo, se informa que el 9 de junio del 2023 los 16 detenidos fueron vinculados a proceso, haciéndoles dictado por parte del juez militar la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplirán en prisión militar de la primera región militar ubicada en el campo militar número 1 en la Ciudad de México. Aquí, Federico, la primera pregunta, y que ya nos ha pasado en otros casos, pero perdón que te la vuelva a hacer, y es: ¿a quién le compete atender este caso y por quién tienen que ser, quién tiene que llevar el juicio? ¿La Fiscalía General de la República, como señala ahí, que porque dicen ellos son independientes a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República? Pero ¿quién lleva mano ahí? ¿Cómo funciona esta parte, Federico? Bueno, a ver, aquí el problema es que no lleva mano una persona en contra de otra persona. O sea, no es una sola jurisdicción. Son instituciones. No, pero no es una sola institución, son todas las instituciones. Todos llevan mano. Es más, voy a exagerar, aunque parezca una soncera. Podrías pedirle a la Contraloría Militar que también se meta, porque se utilizaron indebidamente vehículos militares para algo que no debía usarse. Entonces hay peculado ahí y hay uso administrativo indebido. Tú puedes tener muchas investigaciones simultáneas, paralelas, avanzando. Pero aquí lo importante no es a quién le toca, no es Fiscalía Militar o Fiscalía Civil. Tienen que entrar las dos. Comparen, los que nos están escuchando, este caso con el caso de Nuevo Laredo, la colonia Cavazos Lerma, donde fueron asesinados 5 jóvenes. Quedó herido otro y quedó ileso uno más. Fueron 7 las víctimas. En ese caso, sabíamos que la Procuraduría Militar había actuado en contra de los militares, que eran 4 en ese caso, involucrados, acusados por su propio capitán en los informes, desde el primer momento, es decir, desde el 26 de febrero. Aquí tenemos una primera diferencia. El caso ocurrió, el que estamos discutiendo ahorita, el 18 de mayo y no nos habíamos enterado. Supongo que en algún lado la prensa debe haber notado que hubo un enfrentamiento y que había habido unos muertos. Hay que hacer la revisión hemerográfica, pero no habíamos discutido la masacre. La estamos discutiendo porque recientemente, en el mes de junio, sale a la luz un video y sale primero en Estados Unidos, en Univisión, luego en El País, en España y luego en México. Pero los hechos ocurrieron en mayo, no nos enredemos. Entonces significa que en este caso la Procuraduría Militar, que en el caso de Nuevo Laredo, colonia Cavazos Lerma, había actuado de inmediato, el mismo día, ahora está actuando un mes tarde, prácticamente, porque ya estamos a 12 de junio. Eso está mal. ¿Y qué significa? Que tú tienes ahí a la institución cuando no hay escándalo haciendo una cosa distinta que cuando sí hay escándalo. 1. 2. En el caso de la colonia Cavazos Lerma, una de las cosas que nos molestó a todos es que la Fiscalía General de la República nunca fue clara cuándo entró. Ahora, ya cuando tú revisas la prensa hacia atrás, es muy claro, y eso se lo debemos a Raimundo Ramos, que hizo el seguimiento completo. La investigación civil sí se abrió también desde el principio y estaba en manos de la Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía Federal no dijo nada, realmente no dijo nada. No estoy seguro si eso sea bueno o malo, mi opinión es que fue malo. ¿Por qué? Porque los 4 acusados en el fuero militar fueron acusados en el fuero civil por homicidio, que era lo que aquí dijimos que tenía que pasar, hasta el 10 de abril. Saquen la cuenta. Los hechos ocurrieron el 26 de febrero y hasta el 10 de abril, 9-10 de abril, se ejerció acción penal en la jurisdicción civil. Y ya estaban presos y, ojo, también, otra vez,
Se ejerce la acción penal en materia civil, pero los militares, los 4, siguieron presos en el campo militar. Y eso volvemos a verlo en este caso, porque tenemos a los militares en el campo militar presos. Eso está mal. Seguimos teniendo esta extraña situación de privilegio donde los militares tienen su propia casa para llevar sus procesos. Eso está mal. Tienen que llevarlos en la prisión civil. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, piensen ustedes, el castigo del código militar para la indisciplina nunca va a ser la prisión por tantos años como es el homicidio en el caso civil. Nunca. Entonces, ¿en dónde tiene que ser la prisión preventiva? En lo civil. Eso es lo razonable. Y eso no está pasando. Y un último detalle. Estos son 2 casos, los podemos analizar y comparar muy claros porque ocurrieron este año, pero ese 16 regimiento de caballería motorizada, alias, porque así se llaman, los Dragones Urbanos de Nuevo Laredo, tienen por lo menos 2 incidentes de violación de derechos humanos cada año, si se van ustedes hacia atrás. Esto es tremendo y no lo hemos discutido con seriedad. Ahí tienes un problema estructural. Ese regimiento, no importa que cambie el comandante, sigue haciendo lo mismo todo el tiempo. Muchas gracias, Federico. Justo esto que estaba ahorita comentando Federico era parte de lo que yo le quería preguntar a David, ¿no? Si la Fiscalía General de Justicia Militar puede dictar una orden, esta parte de la orden que tiene para aprender a estos militares, pero por otro lado, el otro órgano, la Fiscalía General de la República, podría ir en otro sentido, ¿no? O sea, si los dos podrían llegar a conclusiones a partir de la investigación diferentes, y entonces, ¿cuál se tendría que acatar? O sea, uno podría dar incluso la libertad a los militares y el otro podría decir, no, realmente los militares no son inocentes. O sea, es decir, estas dudas que también yo tendría, ¿cuál sería tu valoración de esto, querido David? Mira, yo dos temas. Primero, enlazar lo que decía Federico, que me parece que hizo un muy buen recuento sobre las fechas, la actuación de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Militar. Nos parece que nos da este panorama. Y eso que dijo Federico me parece clave. ¿Por qué en el primer caso de Nuevo Laredo actuaron el Ejército y la Fiscalía General de la República al otro día, o sea, prácticamente inmediatamente, o el mismo día anunciaron las investigaciones? Porque se dieron a conocer los videos el mismo día de los hechos. La gente de los vecinos empezaron a grabar cuando fueron después la camioneta, que llegaron los militares a llevarse la camioneta, la gente grabó y lo subieron a redes el mismo día. Entonces, la presión generó que el Ejército y la Fiscalía General de la República intervinieran prácticamente, no recuerdo si fue ese mismo día o al otro día. En este caso que estamos revisando, pese a que los hechos fueron el 18 de mayo, como no había video, literalmente, no había video, no se generó la presión, no se sabía de las investigaciones y no se supo que hubieran iniciado investigaciones, ni mucho menos detenciones, hasta que se hace viral literalmente el video, se publica, se difunde y eso obliga a que las autoridades intervengan. Ese me parece que, insisto, no es un dato menor porque además, ¿cuántos operativos del Ejército, cuántas intervenciones del Ejército a nivel nacional, no solo en Tamaulipas, se están realizando, en cuántos más se pueden cometer abusos o excesos y que como no hay video o no hay una presión política, una presión mediática, no se conoce? Sin embargo, ahí lo que nos da, cuando menos en estos dos casos donde hay video y donde hay documentación, digamos, gráfica, es que la forma en la que está interviniendo en ese caso específico esta brigada en Nuevo Laredo es pues muy parecida a como ocurría en los sexenios anteriores. En este último video, no solo de la ejecución, que es una clara ejecución extrajudicial, sino además de plantarles las armas, de limpiar las armas, las huellas de las armas, de hacerlo pasar como un operativo, de estar disparando a la tierra para ocultar, digamos, los disparos de la ejecución. O sea, eso no es un acto es decir, de omisiones en el seguimiento del protocolo, de falta de cuidado no, son actuaciones dolosas con intención de manipular la escena, obviamente de ejecutar,
y de alterar la escena, de aparentar como si fuera un enfrentamiento. Y ahí me parece en el dato del enfrentamiento, estaba justo ahorita buscando, porque luego me dicen que me duermo, pero estoy buscando datos en el teléfono, sobre el índice de letalidad que había publicó la Ibero, un índice de letalidad en donde dice, lo cito, en 2019 los elementos castrenses detuvieron a 21 personas e hirieron a 5 y mataron a 102, solo en Tamaulipas, solo es el registro de Tamaulipas. Mientras que en 2017 fueron 45, 19 y 81 respectivamente. Es decir, entre 2017 y 2019, de 81 personas asesinadas, bueno, que murieron en enfrentamiento, subieron a 102. Y según el dato que presentan ahora, para el 2022, estos incidentes en donde ha tenido intervención el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, han estado involucrados en 14 incidentes. El Ejército reportó, la Guardia Nacional y la Marina, 14 incidentes, y solo el Ejército en 2022, 124 incidentes de letalidad. ¿A dónde nos lleva? A que esta actuación de esta parte del Ejército, ahí específicamente en Tamaulipas, no solo está actuando con esta lógica que ya vimos en el video de manipular y de alterar, sino con una lógica que el presidente de la República había dicho que no era la dinámica y que no era la orden, y era de mátenlos en caliente. Esta lógica de mátenlos en caliente, que en otras partes del país podemos no verla, o cuando menos no está documentada, no está registrada, y por lo tanto presumimos que no va en ese sentido. En el caso de Tamaulipas, prácticamente, de acuerdo a estas cifras, sigue esta dinámica literal de enfrentamiento, mátenlos, abátanlos. No hay una lógica, y además ahora vimos, era persecución, ni siquiera había enfrentamiento, abátanlos, mátenlos. Entonces, eso es un dato interesante, digamos, como para el registro de la actuación de Sedena. Y finalmente, Violeta, la pregunta que hacías, son dos instancias independientes, cada una de las fiscalías. Uno lo ve el procesamiento en materia, se llaman competencias concurrentes, cada una analiza lo que le corresponda de acuerdo al código o a la ley. En este caso, la Fiscalía de Justicia Militar analiza violaciones al Código de Justicia Militar, faltas a la disciplina militar y delitos cometidos, perdón, con relación al ejercicio militar o con relación a las funciones militares, mientras que la Fiscalía General de la República estará investigando, y esa es otra presunción, probablemente se pueda tardar igual unos 2 meses o mes y medio en judicializarlos y pedir órdenes de aprehensión, y es quien está investigando este homicidio, ¿no? El asesinato como tal de la ejecución extrajudicial de estas personas. Entonces, van por competencias separadas, aunque la Sedena pueda decir son inocentes de los delitos o de las faltas cometidas en el ámbito de justicia militar, queda la Fiscalía General de la República, y a la inversa, ¿no? Si la Fiscalía General de la República dijera no son responsables, puede subsistir la sanción o la penalidad en materia de justicia militar. Ahí hay concurrencia. Lo que generalmente se estila es que los dos procesos vayan por cuerdas separadas, en cada uno se obtenga sentencia, se pueda, digamos, pues presentar a las personas a la cárcel. En este caso ya están en un penal de justicia militar. Igual no entendemos por qué otra vez en una cárcel militar, si está siendo investigado por un asesinato a civiles, que la Fiscalía General de la República lo está haciendo, pero bueno, son esas cosas raras que siguen pasando en el Ejército. Es buena señal que los detengan, es buena señal que estén sujetos a proceso ahora por un proceso militar, es muy mala señal que la Fiscalía General de la República no haya intervenido desde el 18 de mayo prácticamente a un mes, que no tengamos noticias de la Fiscalía General de la República, y que bueno, estos personajes, estos militares en activo, ahora ya detenidos, se encuentran en una prisión militar pues con muchas más facilidades y muchos más beneficios que los que enfrentaría cualquier otra persona en una cárcel. Yo no estoy diciendo que se les castigue, simplemente que sean juzgados por el fuero de justicia que les compete, y en este caso es el fuero de justicia civil, no es el fuero de justicia militar el que tendría que llevar prevalencia en el asunto. Ya, gracias, David. Federico, pues claro, es la pregunta de los 64,000, ¿no? Pero esto podemos estar hablando cada semana o cada mes y estar hablando de estos casos que se repiten. Y estamos hablando del Ejército. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, un mecanismo en términos legales o jurídicos que podría implementarse para tratar de contener un poco estas conductas por parte de las Fuerzas Armadas? Claro, la lógica dice pues que no haya impunidad y que se haga justicia.
pero con este tema, precisamente lo que tú colocaste y David ratificaba ahorita, esta parte de si no hay video, si no hay denuncia y no hay escándalo, pues simple y llanamente sucede nada. Y con estas atribuciones que tienen estas Fuerzas Armadas, pues claro que genera todavía más temor y más en la medida que los que vamos a campo, Federico, que vamos viendo que esta historia se sigue repitiendo, que las poblaciones le tienen miedo a los cárteles, le tienen miedo a la policía estatal y le tienen miedo al ejército. Bueno, a ver, pensemos en Juan Alberto Sevillo, que es precisamente un reportero que está en campo, que trata de ser lo más equilibrado posible, que procura no creer los rumores, sino tratar de verificar las informaciones. Pero el mismo Juan Alberto, y ayer en algún intercambio que tuvimos, Ernesto, ¿te acordás que yo te preguntaba, oye, Juan Alberto dijo tal cosa en este Twitter en abril? Y tú me decías, sí. Juan Alberto nos corregiría ahorita lo que tú dijiste. Hay en la población civil un sentimiento muy contradictorio respecto de las Fuerzas Armadas. Es evidente que por temporadas se cansan y se enojan, y aparte la colonia, por ejemplo, la Cavazos Lerma, que vio a sus jóvenes ser ejecutados, se enojan, reaccionan, confrontan a la tropa. Pero en el caso del segundo video que vimos, el del 18 de mayo, lo que vimos en redes sociales es a la gente diciendo, pues qué bueno, porque no hay otra manera, hay que ejecutarlos en caliente, lo cual está mal. Desde la Ciudad de México, desde la academia y desde la ética, podemos decir, está mal. Pero es la misma gente que está cansada, por un lado, de los militares cuando se les pasa la mano a los militares, pero también se cansan de los narcos cuando a los narcos se les pasa la mano. Y ojo, en esta mesa también discutimos los alcaldes de noche, los alcaldes de día, y el hecho de que en realidad tenemos un poder material dual en muchas de las ciudades del Valle del Río Bravo. Y la gente, ojo, es una cosa interesante porque sociológicamente y políticamente, en términos democráticos, la gente es el último juez, pero es un juez que va cambiando de opinión todo el tiempo. Ojo, no le crean a los conservadores que dicen, por eso no hay que confiar en la gente, porque son unos veletas que cambian y no te agradecen nada. No. La gente es la que está viviendo la realidad y a partir de su dolor está tomando decisiones muy difíciles y a veces aplaude y a veces se confronta con el ejército. Ahora, tu pregunta ya estaba contestada. La única manera de controlar a cualquier institución que tiene capacidad de fuego y capacidad de uso de la fuerza sobre la sociedad es evitando la impunidad. Y por eso es tan malo, ojo, y creo que tendríamos que hacer campaña en contra de la prisión preventiva de militares involucrados en muertes de civiles dentro de instalaciones militares. Es una tontería, es un acto de impunidad, es una mala señal. Y los militares les va a doler mucho. Ojo, recuerden que aquí hemos estado discutiendo todos los detalles de estos asuntos. Regresemos a escoger un momento, que es 26 de febrero. Tuvimos todo ese escándalo, actuaron primero los de la Fiscalía Militar, luego la Fiscalía Civil Federal, luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo eso tuvimos, si ustedes se acuerdan, una manifestación en varias ciudades, pero la más grande fue Nuevo Laredo, de familiares de militares que pedían que los liberaran a los 4 detenidos. Bueno, ojo, si es cierto que todavía hay algo de disciplina en el ejército mexicano, esas manifestaciones no se pueden explicar sin que el mando y el alto mando estén de acuerdo. No se pueden explicar. Es una institución muy vertical. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el Instituto Armado le tiene miedo a que se acabe la impunidad. Y el caso del 18 de mayo no lo confirma. Si no hay video, no hay escándalo y entonces yo no digo nada. Actúo inmediatamente después de que hay video y hay escándalo. Un detalle, qué bueno, ahí, por ejemplo, yo no coincido con Raimundo Ramos, que es nuestra gran fuente de información, por cierto, es un héroe,
porque no es nada más estos casos los que ha llevado, son muchos otros, y si los revisamos podemos encontrar ahí patrones muchísimo más graves de ese tema. Pero Raimundo Ramos estaba muy enojado con la CNDH porque en menos de un mes había sacado una recomendación en contra de 4 en el caso de la colonia Cavazos Lerma, Nuevo Laredo. Por supuesto que es una primera recomendación y eso es lo que tenemos que exigir, pero qué bueno que hubo una recomendación en menos de un mes. La CNDH a veces tardaba 3 años en sacar una recomendación. Y no es una fiscalía, es una institución que tiene un estándar de prueba más bajo porque tiene que hacer denuncia. Cuando no nos enteramos del video, la CNDH tendría que ser la que tendría que saltar y decirnos hay un problema. Y cuando la sociedad civil que defiende derechos humanos hace el escándalo porque la CNDH no está en todos lados, la CNDH tendría que acuerpar a la sociedad civil que defiende derechos humanos y decir, sí, aquí hubo un escándalo, porque es la única manera de empezar a caminar en contra de la impunidad. Ya. Pues gracias. Adelante. Sí, gracias, Federico. Sí, le escribí a Violeta ahorita que quería nada más hacer una precisión ahí de lo que señalas, Federico, y es que desde la experiencia que tenemos en campo, en una entidad como Tamaulipas o Coahuila o Nuevo León, o varios lugares, pues no, nosotros pensamos que la presencia del ejército es fundamental. No se puede ir el ejército tiene que estar ahí. Si se va, entonces va a suceder algo mucho peor. No, el asunto es que ese que tiene que estar ahí, cuando se conduce de esta manera, pues entonces deja a la población en una condición de indefensión total. Porque por un lado, pues sí, a lo mejor aquí en el chat te estás leyendo lo que leíamos la semana pasada o antepasada, que decían, sí, que los maten a todos y que los exterminen y solo así entienden y apliquemos la ley de El Salvador, ¿no? De la República del Salvador y hagamos eso, etcétera. Yo entiendo esa parte, únicamente quería hacer esa precisión que es, pues terrible, porque en esta administración, un presidente que ha defendido encarecidamente al ejército, pues que suceda esto, ¿de qué va a servir? Como decía David hace un rato, si el presidente ya lo había dicho y se sigue diciendo y se sigue diciendo, lo sigue diciendo el presidente, pero el ejército se sigue conduciendo de esa manera. Pues claro que es ahí una preocupación seria y solo quería hacer esa precisión. Violeta. Muchas gracias. Pues ya tenemos que cerrar. Le pediría a nuestro querido David con qué cerraría sobre este tema. Ya no nos da tiempo y no es parte del tema, pero lo que vivimos también el fin de semana, esta manifestación en Los Reyes, en Michoacán, del rechazo al ejército también, después de un acto también que hubo ahí de enfrentamiento con él, es algo que también podríamos agregar a todo esto que estamos viviendo a nivel nacional. ¿Qué decir sobre esto, querido David, y con qué cerrarías? No, yo creo que breve para cerrar el tema del tema de justicia militar, creo que se van a ir conociendo más asuntos. Deberíamos, y ahí como me sumo a la propuesta de Federico de la observancia, hay que tener una observancia sobre este tipo de casos en la forma en la que está actuando el ejército, cómo está procesando, y la Fiscalía General de la República, porque es cierto que la fiscalía es lenta, normalmente las fiscalías son lentas, pero con Hertz sí se exagera, ¿no? Entonces, habría que tener ahí una suerte de observatorio, digamos, de cómo van esos procesos. Me parece importante no soltarlos, creo que es importante. Y otro de los temas que quedó en la agenda, a ver si lo podemos discutir la siguiente semana, es las impugnaciones que se presentaron en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sobre el tema de la ley minera. Y otras controversias que ya se habían presentado, tenían suspensión, se iban a desechar, se volvieron a aceptar. Hay interesante, un juego ahí interesante ahora en la Corte, ya pasaron, fue de la semana pasada, pero bueno, creo que lo podríamos tener en la agenda de la siguiente semana. Y yo finalmente hacer mis comerciales, porque me dicen que no estoy haciendo mis comerciales. Mira, mi querido Ernesto, ahí estoy, Violeta, Taza, para los que sí fuimos al festejo, mira. Eso. Y mira. Eso. ¿Qué tal? Toma tu pan, gorila. Eso. Irma ya estaba poniendo en el chat que no traía mi gorra. Bueno, es para mantener acá, pero ahí estoy con la camiseta. Eso la es gorra con lo que se está puesta. haciendo famoso. Yo me sumo a las quejas también de que no queremos que nos recorten a 45 minutos la mesa, pero bueno, estamos de acuerdo en las nuevas dinámicas editoriales y vamos a ver cómo nos van las siguientes semanas, pero bueno, ahí estamos, miren, ahí está, puesto.
Eso. Gracias, David. Gracias, Federico. Nada más antes de despedirlos, pues nada más también anunciar, porque estaba leyendo también que hackearon la página de Julio Astillero. Julio Astillero, así que pues es terrible que eso suceda, y los medios que nos ha sucedido eso sabemos las dimensiones y las implicaciones que tiene, así que les mandamos pues un fuerte y solidario abrazo a todo el equipo de Julio Astillero, y ojalá se pueda resolver pronto, ojalá se pueda resolver pronto. Vamos a darle seguimiento, vamos a estarnos asomando a ver qué anuncios están haciendo ahí con Julio Astillero, y les vamos a estar informando en el transcurso del día de hoy. Gracias, David. Gracias, Federico. Abrazos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Sí. Hasta luego.